fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos.
del cielo. Entrando al mensaje, el apóstol Pablo había sido preso muchas veces por causa del evangelio, azotado. Y en una de las, Pablo tenía ciudadanía romana y judía. Y como un día fue azotado, un día fue puesto en prisión, él dijo: ya está bueno de tanto abuso, voy a apelar y voy a presentar mi causa ante el César. Y el César estaba en Roma. Y fue así que tuvieron miedo un poco los soldados romanos y le recibieron la apelación y lo mandaron rumbo a Roma. Pero Pablo sabía que era propósito de Dios ir a Roma. Pablo tenía que llegar a Roma, donde iba a exponer el evangelio libremente. Tenía una palabra de Dios: tú vas a ir a Roma, vas a llegar allá, no tengas miedo, haz la apelación y vas a llegar. Así como Pablo, muchas veces nosotros tenemos objetivos o planes, o tenemos pensamiento de hacer una o otra cosa en el futuro, en la familia, en el trabajo, en lo que sea. Pero a veces los planes no resultan como queremos. A veces pensamos estar en la iglesia con toda la familia, pero a veces no resulta. No sale como lo hemos planeado o pensado. Y estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos peligrosos? Y así como Pablo, él dijo: voy a llegar a Roma en una embarcación, como dice la Biblia unos versículos antes, una embarcación alejandrina. En un par de meses estamos allá. Pero resulta que tuvieron que guardarse en una isla todo el invierno, azotados por la tempestad. Y los versos que hemos leído acá nos habla de que mientras Pablo iba en el barco con los sueños de llegar a Roma, el sueño de Pablo siempre era exponer el evangelio libremente, porque él dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Amén. El interés de Pablo era predicar, que el evangelio corriera. Y gracias a Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento y que predicó a los gentiles, que llegó a Europa, que llegó a Asia, el evangelio llegó hasta acá. Usted le debe a Pablo mucho. Le debemos a Pablo. Obviamente al Señor primeramente, pero fue el instrumento que hizo correr el evangelio por distintos lugares. Pero cuando hay alguien que tiene empeñado en servir a Dios y en ser instrumento de Dios, el infierno se pone nervioso. ¿Sabía usted? El infierno se pone tembloroso y empiezan a maquinar y empiezan a programar cualquier situación en contra para perjudicarlo, si es posible quitarlo de la vida. Y fue así como Pablo, en el medio de la embarcación. Ahora todo esto, Pablo era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y cuando iban a salir en la nave, él percibió, no se dio cuenta con el tiempo, como estaba la atmósfera, sino que dice la Biblia que había un viento suave. Pero Pablo le dijo: no salgamos, mejor esperemos, puede ser peligroso, le dijo Pablo. Y el dueño de la nave, el capitán de la nave, no le hizo caso: vamos a salir igual nomás, no te vamos a hacer caso a ti. Y salieron en la nave, porque Pablo algo percibía en el espíritu, que algo iba a pasar. Y Pablo sabía que algo iba a pasar que no era natural, que era algo espiritual. Demonios se le iban a presentar, el mismo diablo se le iba a presentar como ponerle freno a lo que él quería. Pablo le dijo al capitán de la nave: no salgamos, vamos a salir nomás. Muchas veces nosotros queremos hacer planes, tenemos planificada nuestra vida, un día o un año, unos meses, y no hemos consultado a Dios, no le hemos orado. Amén. Fíjense que Jesús, cuando él iba a elegir a los 12 discípulos, oró toda la noche para no equivocarse, para no elegir fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios para tomar decisiones.
Y ahí vienen los tropiezos, ahí vienen cuando nos equivocamos, y ahí viene la ruina, los destrozos. Pero Pablo dijo, no salgamos todavía en este tiempo. Vamos a salir igual, dijo el patrón de la nave. Y en la embarcación, en lo que hemos leído, dice la Biblia que cuando se decidió que íbamos a navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Julio iba a cargo de todos los presos. Era un centurión. Centurión significa que estaba a cargo de 100 soldados de la compañía Augusta. Y cuando se embarcaron, dice la Biblia que resulta que empezó el clima en medio del mar, un viento fuerte empezó a presentarse. Amén. ¿Y qué quiero hacer con esta pequeña prédica? No me voy a alargar mucho, sino que cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer de Dios, que sabe que vive en la presencia de Dios, no va a ser librado de los problemas de las situaciones. Al igual que todas las personas, el malo, el bueno, el que está afuera, el que está acá, en todos los países, todas las personas tienen que ser probadas. A todas las personas les van a llegar problemas. A todas las personas o todas las familias van a pasar dificultades. La diferencia es si la pasan solos o la pasan con Jesús. Ahí está la clave. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, no van a tener, va a ser un camino de rosa. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, muchas veces nuestra fe es probada. Amén. Y tenemos que creerle a Dios. Hay palabras, hay promesas de Dios sobre tu vida. Hay palabras de Dios de bendición sobre tu vida. Pero muchas veces no vemos eso. Y necesitamos que Dios, creerle a Dios, creerle porque dice la Biblia en una parte que Dios se agrada. ¿De quién se agrada? De los que tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios nos ayude. Y fíjese el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iba costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El Euroclidón era un viento muy fuerte, era un ciclón. Hoy día se está augurando un ciclón para el sur, para unas regiones de nuestro país. Algo nunca visto, tal vez en estos lados, sí, en el Caribe, en otros lugares. Pero son vientos muy fuertes, que se llevan techos, se llevan árboles, pueden destruir casas. Y si te pilla un huracán en un barco, en el mar, es porque no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que venía levantándose el huracán o el viento, el ciclón llamado Euroclidón. Era uno de los vientos más fuertes y temibles en la región, en aquel lugar. Fíjese que para los griegos, en Grecia, habían 4 dioses asociados a los vientos. Y uno de los más fuertes, más temidos, era el dios Euro. Un viento un viento del este, que nadie quería hacerle frente, que nadie quería pillarse con ese viento en el mar, porque significaba la muerte. Era el viento más fuerte que podía haber. Y Pablo, en medio de la embarcación, lo pilló la nave, lo pilló el viento y lo pilló el Euroclidón a toda la nave. Quería destruir la nave, quería matar a toda la gente que había arriba. Pablo sabía que esto también no era solo natural, también había principalmente espiritual. Fíjese que Jesús, cuando estaba en la barca de Pedro, se levantaban vientos fuertes, los discípulos se escondían, tenían miedo, y el Señor hacía callar al viento y le decía, calla, enmudece, y se transformaba en una bonanza, en un buen tiempo. Entonces, el viento, el Euroclidón, era un nombre fuerte,
un príncipe de las tinieblas. Los griegos tenían 4 dioses para los vientos y el Euro era un viento, el viento más fuerte y temible. Era un demonio, era un principado. Y así como se le levantó a Pablo, se nos levantan a nosotros principados, a veces demonios para estorbarnos, para hacernos caer, para destruir nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Se presentan el Euroclidón, que simboliza vientos fuertes contrarios en tu familia, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que vayamos, en la iglesia. Se levantan vientos para destruir nuestro caminar con Dios, para ponernos atrás, para desanimarnos. Pero aquí viene la clave. Dice la Escritura que habían pasado 14 días. El viento los arrojó, los tiró a un lado y la nave fue destruida. Siendo arrebatado, dice la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El viento los llevó a todos lados donde él quiso. A veces le hacemos frente a las dificultades, a veces podemos enfrentar un problema, tenemos cómo solucionarlo, pero hay veces que el problema no podemos solucionarlo. No está en nuestras manos, en nuestras fuerzas solucionar, enfrentar ese gigante, ese problema. Y el problema nos lleva a donde él quiere. Nos lleva a Sotavento como llevó a Pablo. Y resulta que la nave fue llevada por el mar, no sabían a dónde. Habiendo corrido a Sotavento, a una pequeña isla, llegaron a una isla que se llamaba Clauda. Y dice, con dificultad pudimos recoger el esquife era el bote salvavidas. Con dificultad pudieron tomarlo porque algunos querían arrancar. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave. Arriaron velas y quedaron, fíjese en el versículo 17, que esto muchas veces nos pasa a nosotros. Y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y el versículo 20 dice, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Fíjese lo que dice el escritor del libro. Perdimos toda esperanza de salvarnos. El escritor está diciendo, estamos esperando la muerte. Perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos han perdido la esperanza alguna vez? ¿En algún objetivo? ¿En alguna situación? A veces vienen vientos contrarios, se nos presentan en la vida y estamos como el escritor del libro de los Hechos que nos dice, perdí la esperanza. Hasta aquí llegué. El apóstol Pablo tenía su plan de ir a Roma, de predicar, exponer su causa y principalmente exponer el Evangelio. Porque gracias a Pablo, como dije, llegó el Evangelio a Europa, a Asia y a nosotros. Le debemos mucho al varón, pero en su sueño, en su deseo de llegar allá, se levantó un viento fuerte. El Euroclidón, que era un dios, para los griegos era un dios. El dios Euro, el dios más fuerte de los vientos que había. El que se encontraba con el Euroclidón, es la embarcación que se encontraba con él, no volvía a tierra. Era destruida. Y así muchas veces a usted, a mí, a todos se nos presentan vientos fuertes que nos quieren destruir. Esos vientos no tienen ninguna misericordia. No te va a preguntar si te duele una mano o si estás asustado o no. Si te puede liquidar, te va a liquidar. Porque detrás hay también una raíz espiritual. Pablo lo sabía. Por eso le dijo, no salgamos, esperemos todavía un tiempo para salir. Pero el capitán de la nave, como no tenía el Espíritu de Dios, salgamos nomás, dijo, vamos a ir en este tiempo. Pero los hijos de Dios son avisados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios saben, son guiados. Dice la Biblia, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios.
Y para ser guiado por el Espíritu de Dios tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios si en nuestra casa vemos tele todo el día? ¿Cómo vamos a escuchar la voz si no hay espacio para estudiar la Biblia, para orar, para hacer nuestro culto privado en la casa, nuestro devocional? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Y no hablo de que para escuchar la voz de Dios tienen que ser pastores o ministros los que están adelante. Cualquiera está disponible para escuchar la voz de Dios si lo toma como prioridad. Fíjese lo que le pasó a Samuel cuando era niño, estaba en la escuela profética, en la casa del sacerdote. En la noche escuchaba la voz de Dios. Samuel le decía Samuel y era un niño. Y se levantaba e iba donde el sacerdote y le decía, ¿me mandaste a llamar? No, yo no te he mandado a llamar, vete a acostar. Ahí de nuevo, Samuel, Samuel, se levantaba de nuevo. Fíjese, el niño escuchaba la voz de Dios y el sacerdote no la escuchaba. Porque a veces el caminar nos va apartando de Dios. A veces los vientos contrarios nos van enfriando, nos van sacando del propósito de Dios. Cuando le ponemos atención y tenemos miedo. Pero Dios nos dice, nos llama en esta hora a no temer, sino que a creer en Dios. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén. ¿Cuántos creen eso? Mayor es el que está contigo que cualquier viento, que cualquier enfermedad, que cualquier problema. Que Dios nos ayude. Buscaban a sus dioses. El escritor del libro decía, perdimos la esperanza de salvarnos. Pablo estaba en comunión con Dios, estaba orando. Y en la oración Dios lo confortó, le dio fortaleza, lo confortó. Dice la Biblia que envió su ángel y le trajo palabra. Acuérdese que el profeta Daniel estaba pidiendo una respuesta de Dios. Y la respuesta llegó después de ¿cuántos días? ¿Se acuerda? 21 días orando y no llegaba la respuesta. Y el ángel llegó con la respuesta el día 21. Y le explicó que había tenido problemas, había tenido contratiempos, porque se le habían presentado los principados, demonios, hombres fuertes. Habían querido ponerle obstáculo para no que trajera la respuesta. Pero ahí tuvo la oración sin cesar, sin parar de un varón, y la respuesta llegó. A veces estamos orando por algo y no viene la respuesta. Y nos desanimamos. Fíjese que Isaac tenía promesa de bendición, de tener hijos, de que su hijo iba a nacer, heredó las promesas de Abraham. Pero resulta que ya iban 20 años y no tenía hijos. ¿Usted cree que se desanimó? ¿Se desanimó Isaac? Isaac fue uno de los varones más fieles que hubo en la Escritura. 20 años orando. Y la respuesta llegó en el año número 20. ¿Se imagina usted orando por 20 años por una petición? Ya se habría cansado tal vez. Las peticiones llegan en el tiempo de Dios. Las respuestas llegan en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, ancla número 3. La alabanza a Dios. La adoración a Dios. Las podemos juntar las dos. Es un ancla poderosa. Y son fundamentales en la vida espiritual, la alabanza. Porque en la alabanza reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que Dios es el que manda, no nosotros. A veces nos enojamos y le hacemos huelga. Estoy enojado con Dios porque no me respondió. ¿Se imagina Isaac? 20 años orando para hijos que naciera Jacob y Esaú. 20 años orando. Me enojo con Dios. Siguió orando. No estuvo enojado, sino que reconocía que todo viene de parte de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, en la alabanza reconocemos la soberanía de Dios. Y también en la alabanza podemos ver un trato personal de nosotros con Dios, de tu vida con Dios. Alabándolo en la intimidad, reconociendo lo grande que es. Recuerde que la oración que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Juan enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos tú una oración. Y Jesús dijo, cuando oren, ustedes háganlo así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, reconocer la grandeza de Dios, levantar el nombre de Dios, eso es alabanza. Y la número 4, la fe en Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo, pero sin fe es imposible, dijo el apóstol. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted sí se acerca a Dios porque sabe que está ahí, para escucharle, para atender sus ruegos. Amén. Tenemos que tener fe en Jesús, en lo que Él hizo. Porque fe en que Jesús se levantó de los muertos. Porque dice la Biblia que si el Señor no se levantó de los muertos, vana es nuestra fe. Es una fe entonces que está basada en nada. Pero nuestra fe está basada en Jesús y en que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Y hoy está coronado como el Rey de Reyes. Amén. En Hebreos 11 está la galería de la fe. Por la fe, dice, se conquistaron reinos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe se hicieron muchos milagros. Y termina diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si estoy haciendo lo malo, si se me presenta una tentación y voy tras ella, ya no estoy habitando en Dios. Y fíjese el Salmo 91, lo voy a leer rápido para entregar al predicador porque si no me van a retar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Él te librará del lazo de la peste. Fíjese, peste destructora, lo vi en otra versión, significa enfermedades mortales. A veces se presentan enfermedades mortales. Cáncer, leucemia, el COVID cuando tuvo al que pillaba con defensas bajas se lo llevaba. Hoy día la influenza se está llevando mucha gente. Pero Dios te va a librar de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Amén. Mas a ti, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y aquí está la clave, el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tú. O sea, estás viviendo en Jehová. No por temporada, hoy día me acordé que hay iglesia, hoy día me acordé que soy cristiano. Tú vives, tu habitación es Jehová siempre. En la calle, en el trabajo. Cuando el Señor es tu habitación, este salmo te cubre. Caerán 1000 a tu dieta y 10.000, pero a ti no va a llegar. Caerá el vecino, tal vez caerá el de allá, pero a ti no va a llegar. Que Dios nos ayude. Porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. Pablo había puesto al Señor por su habitación. El viento sacudía la nave, se iban a morir. La gente decía, nos vamos a morir. Perdimos la esperanza de salvarnos. Pero Pablo estaba en la habitación con el Señor ahí, en comunión, y Dios mandó su ángel y lo confortó diciendo, no temas, Pablo, ciertamente vas a llegar a Roma y yo te entrego no solamente en Roma, sino que todos los que van en esta nave contigo. ¿Cuántos creen esta palabra? No me quiero alargar más. ¿Cuántos están pasando dificultades? Levanten su mano sin miedo. Hagamos un acto de fe. ¿Cuántos están pasando pruebas? Y hablo de pruebas grandes que no que podamos solucionar que esté a nuestro alcance, porque para eso no necesitamos a Dios. Si yo puedo solucionar un problema por mí mismo, no es problema. Son vientos grandes como que escapan de nuestra fuerza, de nuestras manos.